Una cárcel rodeada por hombres armados, disparos contra las instalaciones, un vehículo derribando el portón de entrada a la fuerza. Caos total dentro y fuera del recinto, y en menos de una hora, 23 presos desaparecieron. Esto no es una película, no es una serie de Netflix, no es una historia inventada para entretener. Pasó en México, en Puerto Vallarta, Jalisco, y todo apunta a una sola cosa: una fuga organizada por el narco, la misma noche en que cayó el hombre más buscado de México. Cuando piensas en una fuga de prisión, imaginas túneles excavados durante meses, planes inteligentes, complicidad interna, paciencia. Aquí no hubo nada de eso. Aquí directamente atacaron la cárcel, con armas, con vehículos, con hombres dispuestos a todo, en plena noche, en una ciudad turística conocida en todo el mundo. Y lo más inquietante de todo, no es que lo hicieran, es que lo hicieran esa noche en concreto. Esa noche y no otra, porque lo que pasó en ese penal de Puerto Vallarta no fue un accidente, no fue un golpe de suerte, fue una respuesta calculada a un evento que había sacudido México horas antes: la caída del líder del CJNG, el hombre conocido como el Mencho, el narco más poderoso del país, muerto en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Y lo que vino después de esa muerte fue exactamente esto: caos organizado, violencia coordinada y una fuga que mandó un mensaje muy claro a todo el país: el CJNG y el Mencho. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender quién era ese hombre y qué era la organización que había construido. Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, una comunidad pequeña en el municipio de Aguililla, Michoacán. Una zona históricamente olvidada, históricamente pobre, históricamente disputada por grupos criminales. De joven emigró a Estados Unidos. Fue arrestado 3 veces en suelo americano, deportado de vuelta a México. Y fue en ese regreso cuando su vida tomó el camino que lo llevaría a convertirse en el narco más buscado del planeta. Se acercó a Ignacio Coronel, Nacho Coronel, uno de los operadores más importantes del cártel de Sinaloa en Jalisco. Aprendió cómo funcionaba el negocio desde dentro, cómo se mueven las drogas, cómo se compra la impunidad, cómo se construye un territorio. Cuando Nacho Coronel murió en un operativo en 2010, el Cártel del Milenio, la estructura en la que operaba el Mencho, se fracturó. Hubo traiciones, hubo guerras internas, hubo un vacío de poder enorme, y el Mencho lo aprovechó. Junto con un grupo de aliados, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, el cartel de las 4 letras. Lo que vino después fue una expansión que nadie había visto antes en México. En 12 años, el CJNG pasó de ser una célula regional en Jalisco a tener presencia en todo el territorio mexicano. Y después de México, en más de 40 países según datos de la DEA. 40 países. Pero lo que hacía al CJNG diferente no era solo la escala, era la manera en que operaba. El Mencho usaba 2 herramientas de manera simultánea y sin ninguna ambigüedad. La primera, violencia extrema. El CJNG tenía armamento pesado, vehículos blindados, drones modificados para lanzar explosivos. Sus sicarios protagonizaban enfrentamientos que parecían de guerra, no de crimen organizado. La segunda, inteligencia política. El Mencho sabía que la fuerza bruta sola no construye imperios. Sabía que hacía falta dinero comprando voluntades, infiltrándose en estructuras políticas y policiales, creando una red de protección que hacía muy difícil llegar hasta él. Esa combinación de brutalidad y estrategia fue lo que convirtió al CJNG en lo que fue, la organización criminal más asesina de la historia de México. Y el Mencho en el narco más buscado del planeta. Hasta que llegó el 22 de febrero de 2026, el operativo que lo cambió. Todo el operativo no fue improvisado.
Llevaba años en marcha, aunque nadie lo sabía desde fuera. La Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la inteligencia estadounidense habían estado siguiendo a El Mencho durante años. Seguimientos satelitales, análisis financieros, infiltración de comunicaciones, y todo eso, sumado a la presión del gobierno de Donald Trump sobre México para actuar contra los cárteles, aceleró el desenlace. La mañana del domingo 22 de febrero de 2026, el operativo se activó en Tapalpa, Jalisco, un municipio de montaña, tranquilo, conocido por sus paisajes y por ser destino turístico. Y también, según las autoridades, como uno de los lugares donde El Mencho pasaba tiempo. Las fuerzas especiales del ejército rodearon la zona. Aeronaves de la Fuerza Aérea sobrevolaban el área, y cuando el contacto se estableció, empezó el enfrentamiento. El CJNG respondió. Sus hombres no se rindieron. El intercambio de disparos fue brutal. Cuando terminó, El Mencho estaba herido de gravedad. Fue trasladado hacia la Ciudad de México y murió durante el traslado. El hombre más buscado de México, muerto. Pero ese no fue el final de la historia. Fue el principio del caos, porque lo que nadie podía controlar completamente era lo que iba a pasar después. Y lo que pasó después fue exactamente lo que los expertos en seguridad más temían. El CJNG respondió. En minutos, la noticia de la muerte del Mencho empezó a circular. Y sus estructuras, sus células, sus hombres desperdigados por todo el país activaron algo que tenían preparado. Un protocolo de respuesta masiva. El caos se extiende. Lo que pasó en las horas siguientes a la muerte de El Mencho no tiene precedentes recientes en México. En cuestión de horas, el CJNG desplegó 252 narcobloqueos en carreteras de todo el país. 252. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Tamaulipas. Vehículos atravesados en las carreteras, camiones incendiados, carreteras cortadas, ciudades paralizadas. Y no solo carreteras. 51 sucursales del Banco del Bienestar fueron incendiadas. 81 tiendas de una conocida cadena de conveniencia ardieron. Vehículos particulares fueron robados o quemados. 631 vehículos robados en todo el territorio nacional en un solo día. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó 85 bloqueos solo en los primeros reportes oficiales, con 70 detenidos, y 25 militares muertos durante el operativo en Tapalpa, más un custodio muerto y un elemento de la Fiscalía General del Estado. Puerto Vallarta, la ciudad turística conocida en todo el mundo, que ese mismo año iba a recibir aficionados del Mundial de Fútbol que México coorganizaba con Estados Unidos y Canadá. Estaba en estado de guerra. El aeropuerto suspendió operaciones. Los juzgados cerraron. Los colegios suspendieron clases. Y en ese caos, en ese momento exacto en que todo el sistema de seguridad del Estado estaba desbordado respondiendo a 252 frentes simultáneos, alguien tomó una decisión. Atacar el penal. La noche del ataque. El Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta, conocido como el Penal de Ixtapa, no era una prisión de máxima seguridad federal. Era un centro estatal, con sus propios guardias, sus propios protocolos, sus propias limitaciones. Esa noche, sus guardias estaban solos, sin refuerzos suficientes. En medio de una ciudad que ardía, lo que llegó al penal fue un grupo armado. No uno o dos hombres. Un grupo coordinado, con vehículos, con armas y con un objetivo muy claro. Primero rodearon el perímetro exterior. Las calles alrededor del centro penitenciario quedaron cortadas, los accesos bloqueados. Y entonces empezaron los disparos, no contra los guardias directamente en un primer momento, contra las instalaciones, contra las paredes, contra las cámaras, contra cualquier sistema que pudiera registrar lo que estaba pasando o que pudiera coordinar una respuesta organizada.
Los guardias del penal, superados en número y en armamento, no podían hacer nada. Llamaron a refuerzos, pero los refuerzos estaban en otro lado, atendiendo narcobloqueos, protegiendo otras instalaciones, respondiendo a docenas de alertas simultáneas por todo el estado. Y entonces llegó el momento decisivo. Un vehículo se lanzó contra uno de los portones de acceso al penal, con toda la velocidad y el peso que podía reunir. El portón cedió. En ese instante, el penal de Ixtapa dejó de ser una cárcel. Dentro, la reacción fue inmediata. El caos que ya existía fuera penetró dentro de los muros. Los internos que vieron o escucharon lo que estaba pasando reaccionaron. Se produjo un motín, gritos, empujones, confusión total en los pasillos. Los guardias que quedaban dentro no podían contener a los presos y al mismo tiempo defender el perímetro. No tenían capacidad para hacer las dos cosas a la vez. Y en ese caos, en esa ventana de tiempo que duró minutos, un grupo de internos corrió hacia el portón derribado y salió. 1, 2, 5, 10. En la oscuridad de la noche, con disparos sonando alrededor, con el caos como única cobertura, 23 personas privadas de la libertad cruzaron ese portón y desaparecieron. 23. Las consecuencias inmediatas. Cuando las autoridades pudieron hacer el pase de lista y confirmar lo que había pasado, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, convocó una rueda de prensa. Sus palabras fueron directas. 23 personas privadas de la libertad estaban evadidas. El ataque había sido perpetrado desde el exterior. Un grupo criminal había aprovechado el caos del día para ejecutar la operación, y ya se habían activado alertas en todos los estados del país para la captura de los fugados. Pero hay una palabra que Hernández no usó en esa rueda de prensa. Una palabra que está en la cabeza de todo el que escucha lo que pasó. Planificado. Porque lo que ocurrió esa noche en el penal de Ixtapa no fue una reacción espontánea de un grupo de criminales que vio una oportunidad y la aprovechó. La coordinación que requirió esa operación, en medio de todo el caos que ya estaba activo en el estado, con vehículos, con hombres armados, con un objetivo específico, eso requiere planificación previa. Requiere saber de antemano que habría un momento de vulnerabilidad. Requiere tener hombres listos para actuar en ese momento exacto. Requiere conocimiento de los protocolos del penal, de sus puntos débiles, de la disposición de sus guardias. No se improvisa en una noche. Y entonces viene la pregunta que nadie quiere responder directamente. ¿Sabían que iba a morir el Mencho? ¿O tenían ese plan preparado para cualquier evento que generara suficiente caos? La respuesta honesta es que no se sabe con certeza. Lo que sí se sabe es esto. Un guardia penitenciario murió esa noche en el enfrentamiento. Hubo heridos entre el personal del penal. Y 23 personas que estaban bajo custodia del Estado dejaron de estarlo. ¿Quiénes eran los fugados? Las autoridades fueron cuidadosas en un primer momento sobre los perfiles de los fugados. Confirmaron la cifra, activaron las alertas, pero no entraron en detalles sobre quiénes eran exactamente. Lo que sí trascendió en los días siguientes fue que, entre los 23, había perfiles con vínculos al crimen organizado. Eso no sorprendió a nadie. En un ataque de esa magnitud, perpetrado por un grupo criminal organizado, la lógica dice que los objetivos de la fuga no eran aleatorios. La Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y las autoridades de Jalisco, puso en marcha operativos inmediatos de captura. 4 días después, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch confirmó que 4 de los 23 fugados habían sido recapturados. 4 de 23, lo que significa que 19 seguían en paradero desconocido. 19 personas que salieron de ese penal en la oscuridad de la noche del 22 de febrero y que simplemente desaparecieron. En el mundo del crimen organizado, desaparecer no es difícil cuando tienes una estructura detrás que te lo facilita. Cambios de identidad, casas de seguridad,
rutas establecidas hacia zonas donde el control del Estado es más débil. El CJNG lleva años construyendo esa infraestructura en decenas de territorios. Y para alguien que sale de ese penal con esa organización esperándole fuera, 19 pares de kilómetros de distancia son suficientes para desaparecer para siempre. Mensaje. Aquí es donde esta historia deja de ser solo la historia de una fuga y se convierte en algo más grande. El CJNG no atacó ese penal para liberar a 23 personas porque las necesitara. No era una operación de rescate humanitario, era un mensaje. Y el mensaje tenía varias capas. La primera capa iba dirigida al Estado mexicano. Decía algo muy concreto. Nos acabas de matar al líder. Y nuestra respuesta son 252 narcobloqueos, 631 vehículos robados, 51 bancos incendiados, 81 tiendas quemadas y una cárcel tomada en menos de 24 horas. ¿Tienes capacidad para sostener esto? La segunda capa iba dirigida hacia dentro de la propia organización. En un momento de crisis, cuando el líder acaba de morir y la estructura interna puede entrar en pánico o en guerra de sucesión, mostrar capacidad de respuesta coordinada es crucial. Dice a los mandos medios, a los sicarios, a los operadores en todos los territorios. Seguimos funcionando. Seguimos siendo capaces de actuar. No nos hemos roto. La tercera capa iba dirigida a los rivales, al cártel de Sinaloa, ya debilitado por sus propias guerras internas, a otros grupos que pudieran ver en la muerte de El Mencho una oportunidad de avanzar sobre territorio del CJNG. El mensaje era claro: no se nos ocurra. Y la cuarta capa, quizás la más inquietante de todas, iba dirigida a la opinión pública. Un cártel que puede atacar una prisión, derribar su portón y sacar a sus hombres en medio del caos de una ciudad, no es una banda criminal convencional. Es una organización con capacidad para desafiar al Estado cara a cara y ganar. ¿Qué pasa ahora con el CJNG? La muerte de El Mencho no significa el fin del CJNG. Los expertos en seguridad lo dijeron desde el primer día, y la historia de los cárteles mexicanos les da completamente la razón. Cuando cayó el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa no desapareció, se reorganizó. Se fracturó en facciones que empezaron a disputarse el control interno, lo cual generó una ola de violencia nueva. Con el CJNG puede pasar algo similar o algo diferente. La organización que construyó El Mencho es descentralizada por diseño. Tiene líderes regionales que controlan sus propios territorios con autonomía. Tiene células que pueden operar sin instrucciones desde el centro. Eso la hace más resistente a la decapitación que otras organizaciones más jerárquicas. Los nombres que suenan como posibles sucesores o como figuras que podrían disputar el control son varios. Los Queenies, la familia política de El Mencho, tienen su propia estructura y sus propios recursos. Los jefes de plaza en Jalisco, Michoacán y Guanajuato tienen poder real sobre sus territorios. Lo que viene en los próximos meses es, según los analistas, uno de estos dos escenarios. El primero, una transición relativamente ordenada hacia un nuevo liderazgo que mantiene la estructura del CJNG funcionando. El segundo, una guerra interna de sucesión que fractura la organización en grupos más pequeños y genera una ola de violencia en los territorios disputados. El segundo escenario es el más peligroso para la población civil, porque cuando los cárteles se pelean entre sí, las víctimas son las personas que viven en esos territorios. Y mientras eso se decide, los 19 fugados del penal de Ixtapa siguen sin aparecer. Hay algo en esta historia que va más allá de los datos y de los nombres. Una cárcel es, en teoría, el símbolo más concreto del poder del Estado. Es el lugar donde el Estado dice: aquí las reglas son nuestras, aquí el control es nuestro, aquí no entras ni sales sin nuestra autorización. Cuando un grupo criminal ataca esa cárcel, derriba su portón y saca a sus hombres en medio de la noche. No está solo robando presos,
está desafiando ese símbolo. Está diciendo que ese control que el Estado reivindica es una ilusión que ellos pueden romper cuando quieran. Y eso tiene un efecto que va más allá de los 23 fugados. Tiene un efecto sobre la percepción que tienen los ciudadanos de la capacidad del Estado para protegerles, sobre la percepción que tienen los propios criminales de los límites de lo que pueden hacer, sobre la percepción internacional de un país que en 2026 iba a ser sede de un mundial de fútbol. Porque las etiquetas El Mencho y Tapalpa dominaron las tendencias globales en X ese día. El mundo entero estaba mirando. Y lo que vio fue esto. No es un problema local. No es solo un problema de México. Es una señal. Una señal de que hay estructuras capaces de desafiar al Estado de manera directa, coordinada y efectiva. Y la pregunta no es si van a volver a intentarlo. La pregunta es ¿cuándo? ¿Y con qué escala? El Mencho está muerto. El CJNG sigue vivo. 19 de los 23 fugados siguen sin aparecer. Y Puerto Vallarta, la ciudad que recibe millones de turistas cada año, vivió esa noche algo que sus habitantes no van a olvidar en mucho tiempo. La pregunta que queda abierta no es cómo escaparon, eso ya lo sabemos. La pregunta que queda abierta es si el Estado tiene capacidad real para que esto no vuelva a pasar. Para que la próxima vez que caiga un líder criminal, la respuesta no sea 252 narcobloqueos y una cárcel tomada. Y esa pregunta no tiene respuesta todavía. Dime en los comentarios qué piensas. ¿Crees que la muerte de El Mencho fue un golpe real al crimen organizado en México? ¿O simplemente abre una guerra interna que va a generar más violencia? Si esta historia te ha enganchado, suscríbete. Cada semana hay una nueva igual de real e igual de difícil de ignorar.